Entonces, acá vimos igual sobre, recordando un poco sobre la membrana timpánica y los huesecillos. Entonces, vimos cómo el sonido generado que es transportado por el aire golpea la membrana timpánica, es transmitido por la cadena de huesecillos y el estribo, ¿dónde va a ir a impactar? A la ventana oval. Esta ventana oval va a generar un movimiento sobre la membrana basilar de la cóclea. Entonces ahí se genera el estímulo para que los cilios se despolalicen y produzcan un impulso nervioso. Entonces todo lo que vemos aquí está representado como el estribo. Dice que no dice golpea, dice toca, dice libro, pero la ventana oval se abomba. Y esto hace que la lámina basilar genere un movimiento del líquido que se encuentra dentro de la cóclea, lo cual hace que también se estimulen los cilios que se encuentran en los cilios que son movidos al ascender la membrana basilar. Entonces, igualmente, hablamos de lo que es el ajuste de la impedancia. ¿Qué dijimos del ajuste de la impedancia? ¿De qué trataba el ajuste de la impedancia de la cadena de huesecillos? ¿Te acuerdas? ¿De qué trataba? Sofía, ¿recuerdas de qué trataba el ajuste de la impedancia? Es la resistencia, como dice, que presenta, que está dada por la cadena de huesecillos a las ondas sonoras que golpean al tímpano. Entonces va a haber un ajuste de la impedancia. Hay libros, si usted lee, habla de muchas cosas, pero en resumen dice esto. Entonces, este ajuste es producido por la cadena de huesecillos. Entonces, de este sonido que es transportado por el aire, que golpea con 5% a la membrana timpánica, solo se va a transmitir entre el 50 al 75% a la ventana oval. Entonces, existe aquí un movimiento, como vemos, del tímpano y el martillo. Igualmente va a haber un movimiento aquí entre el estribo y la ventana oval. Entonces, este 100% que se recibe del tímpano ya es transmitido por la cadena de huesecillos, solo se va a transmitir entre el 50 al 75%. A eso se llamamos ajuste de impedancia. Si no existiera esta cadena de huesecillos, solo se transmitiría el 20% de ese sonido. Ahora, atenuación del sonido mediante la construcción de los músculos de tensión del tímpano. Bakotich, ¿de qué trataba esto? ¿Qué pasaba aquí? Sobre todo te habla con los sonidos fuertes. Sobre todo el libro hace referencia a los sonidos del bajo. O sea, que son sonidos que tienen pocos ciclos, pero son sonidos altos. Entonces, ¿qué pasaba aquí con el músculo estampedido del tensor del tímpano? ¿Qué hacían? ¿Cómo? Pero no lo escucho. ¿Qué hace? Sí, es eso. Entonces, cuando hay estos sonidos fuertes, entonces que golpean al tímpano, ¿qué hace? La contracción del músculo estapedio
y la contracción del tensor del tímpano hace que disminuya la conducción oscilatoria. La conducción oscilatoria está dada por la cadena de huesecillos. Entonces, ¿qué hace? Que disminuya la conducción oscilatoria. Por lo tanto, va a cumplir varias funciones. Como dijimos, proteger a la cóclea de vibraciones lesivas, una de las funciones de esta atenuación. Otra, oculta sonidos de baja frecuencia en un ambiente ruidoso. Entonces, gracias a esto, estos ruidos fuertes se atenúan para que nosotros podamos escuchar, por ejemplo, a otra persona, gracias a este reflejo del músculo estapedio y del tensor del tímpano. Y por último, disminuir la sensibilidad auditiva de la persona hacia sus propias palabras. Por lo tanto, esta persona se va a dar cuenta que está hablando muy fuerte y puede disminuir la voz. Entonces, todo esto va por el músculo estapedio y el tensor del tímpano. Después vimos lo que es la cóclea, la cual, como dijimos, está dividido en una rampa vestibular, una rampa media o coclear y una rampa timpánica. Esta va a estar dividida por la membrana de Reissner, que es esta, ¿ya? Y la lámina basilar, que estaría aquí. Esta lámina basilar es muy importante. ¿Por qué era muy importante? Miren, la lámina basilar. ¿Quién se apoya en la lámina basilar? ¿Quién se apoya? El órgano del corte, exacto. Entonces, aquí, como dice aquí este dibujo, que vemos aquí verde, es el órgano del corte. Entonces, igualmente aquí tenemos la cóclea. Entonces, lo que dijimos, rampa vestibular, rampa medio coclear y la rampa timpánica. La membrana de Reissner que divide a la rampa vestibular con la rampa media y la membrana basilar, donde va a estar el órgano de corte. Entonces, como dijimos, esta cóclea no está enrollada una sobre otra, por lo que caracoles, no. A ver, ¿cómo? Pero una consulta, por la membrana va a ser también contra el endolimpa, ¿verdad? Y está apoyado en el corte. Ajá, sí. Pero el libro al principio no te habla de endolimpa y perilimpa, te habla de líquido coclear. Después, cuando estudia la fisiología de cómo se produce, ahí sí te habla de la endolimpa y perilimpa. Al principio del libro, si no lo lees, solo te habla de líquido coclear. ¿Ya? Estaría bien dicho entonces, pero porque se encuentra el endolimpa y se apoya en el corte. Sí, claro. Entonces, yo esta imagen la estoy viendo desde arriba. Veamos, aquí estaría la rampa vestibular, la rampa media y la rampa timpánica. Y como que este es el nervio coclear, el cual va a dar lugar al nervio auditivo, está inervando, ¿ya?, a las diferentes rampas, ¿ya? Entonces estaría atrás, esta sería la rampa coclear, estaría más adelante, y la rampa timpánica estaría más adelante. ¿Ya? Entonces, ¿perdón? El nervio coclear, sí. El nervio coclear primero va a ir a terminar en el ganglio espiral, y del ganglio espiral sale el nervio auditivo. ¿Ya? Entonces, este órgano tan importante, igual, y tenemos al órgano de corte, muy importante, ¿ya? Igualmente, su rampa vestibular, su rampa media y su rampa timpánica, la membrana de Reissner, que dice que en sí es una membrana muy delgada, ¿ya? Entonces, y la rampa timpánica, que es muy importante, donde se encuentra la membrana basilar, donde se va a apoyar el órgano de corte. Aparte, vamos a ver aquí que tenemos una membrana vectorial.
Igualmente, ¿dónde están fijados los hilos? Estos hilos están fijos a la membrana tectorial. Entonces, esta lámina basilar, si yo la llego a desenrollar, cóclea desenrollada, entonces tendríamos a la lámina basilar extendida. ¿Por qué es importante comprender esto? Bueno, porque la estimulación de los sonidos según la frecuencia va a estimular una parte específica de esta rampa basilar. Los sonidos de frecuencia baja, ¿dónde se producirían? En la parte distal, como ves aquí, este dibujo, mira. ¿Por qué se produce? Se estimula aquí. ¿Por qué sería en la parte distal? No. Si la frecuencia es baja, se estimula aquí. ¿Por qué sería? ¿Por qué Adrián? Porque en la parte distal los sonidos de frecuencia baja. ¿Qué dice Valentina? Dice que es más larga, menos rígida. Es por eso que van a hacer vibrar los sonidos de frecuencia. En cambio aquí, la parte proximal es más rígida. Entonces necesita sonidos de alta frecuencia para que la puedan mover. Como vemos aquí, transmisión de ondas sonoras en la boca. Entonces aquí tenemos la membrana basilar. Y miren, para que se eleve aquí la membrana basilar, como es más rígida, necesita sonidos de frecuencia alta. En la parte media, sonidos de frecuencia intermedia. Y la parte distal, que es menos rígida, más grave, sonidos de frecuencia baja. ¿Ya? Igualmente, aquí en la parte proximal, los sonidos que la van a estimular, este sería la parte proximal, son de 800 ciclos por segundo, o sea, más o menos 20.000 Hz. En cambio, la parte más distal, donde es más grave, menos velocidad, serían 200 ciclos por segundo o 200 Hz. El libro, sobre todo, me habla de ciclos por segundo. Ahora bien, hablando de Corti, como dijimos en la anterior clase, aquí tengo mis células ciliadas internas. El 90% de las células ciliadas internas se conecta al nervio coclear. Y, como vemos aquí, están en una sola fila, pero están en número de 3.500, o sea, una detrás de otra. Por eso tenemos una sola fila. En cambio, las células ciliadas externas están en filas de 3 a 4, dice hasta 5, y están en número de 12.000. Entonces, como estas células ciliadas están conectadas al nervio coclear en el ganglio espiral, entonces son las encargadas de generar el estímulo. Entonces, cuando se produce la despolarización, Carlos, ¿qué pasaba en la despolarización? ¿La membrana basilar se elevaba o bajaba? En la despolarización se eleva. ¿Y qué pasaba con los células ciliadas internas? ¿Hacia dónde se movían? Hacia adentro. ¿Por qué? Porque están fijadas en ellos. Sí, hacia afuera. ¿Por qué es esto?
Porque está fijada aquí a la membrana tectorial. O sea, están rígidas, fijadas a la membrana tectorial. Y la que mueve es la membrana basilar. Entonces, se van hacia afuera cuando hay despolarización. En cambio, en la repolarización, ¿qué pasaba? Si va a ser la agua, hacia adentro. Entonces, esto era lo que pasaba durante la despolarización y la repolarización. Pero nadie me ha preguntado qué papel juegan las células ciliadas externas. ¿Qué pasaría si estarían anuladas? ¿Qué? No hay audición. ¿Cómo se llama eso? Terminología médica. La persona que no escucha. No tiene información. Hipoacusia. Pero es disminución de la agudeza auditiva. Hipoacusia. ¿Las cuales? ¿Las externas? No, las que liberan son las internas. Estas externas están conectadas a nervios retrógrados. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay sonidos muy fuertes, ¿ya? Entonces, estas neuronas retrógradas vienen desde el sistema nervioso central a estas células ciliadas externas. Entonces hace un ajuste del sistema receptor. O sea, si está elevada, produciéndose la despolarización de esta membrana basilar, hace que esta membrana basilar baje, ¿ya? Y no se estimule tanto a las células ciliadas internas, y de esta manera protege a la cóclea contra sonidos muy fuertes. Entonces, a esto yo llamo ajuste del sistema receptor. Y se han hecho estudios, sobre todo en gatos, donde se han quitado estas células ciliadas externas y se ha visto que produce hipoacusia. Ahora, si hablo de la despolarización, entonces veíamos que estas células ciliadas internas tienen estereocilios. Estos estereocilios están conectados a los canales catiónicos mecánicos de potasio. Entonces, al elevarse y al dirigirse hacia afuera estas células ciliadas, hacia que se abran estos canales catiónicos mecánicos de potasio. ¿Y qué hacía? ¿Qué pasaba? Entraba el potasio y producía la despolarización. ¿Y qué se producía luego? Que entraba el potasio. ¿Qué se activaba? Los canales de calcio. Entonces, estos canales de calcio hacían que las vesículas secretorias liberen el glutamato al espacio sináptico, ¿ya? Y por lo tanto se estimulan a las fibras que van a formar el nervio coclear. Entonces, todos los axones de estas células ciliadas internas van hacia el ganglio espiral y se va a formar el nervio coclear. Y el nervio coclear va a formar el nervio auditivo. Entonces, esta es la manera como se producía la despolarización. En cambio, la repolarización, bajaba esta membrana, las células ciliadas iban hacia afuera y los canales de potasio se cerraban y se abrían los canales de potasio sensibles a calcio para que escape el potasio. Ya no se estimulaba, igualmente se cerraban los canales de calcio sensibles a voltaje, por lo tanto ya no se producía la liberación del glutamato y ya no había un estímulo. Entonces eso era la repolarización.
Aquí esta imagen, entonces. Aquí tengo la endolinfa, ¿ya? Esta endolinfa que está bañando sobre todo los estereocilios de las células ciliadas externas y las células ciliadas internas. Y la perilinfa dice que está bañando el cuerpo de tanto las células ciliadas externas como las células ciliadas internas. Entonces había una diferencia en la endolinfa de 80 milivoltios, el potencial de acción, y el potencial de acción de la perilinfa era de menos 70 milivoltios, o sea, una diferencia de 150. Por lo tanto, de las células ciliadas externas e internas. Por lo tanto, se cree, dice que este dicho potencial eléctrico en la punta de los estereocilios sensibiliza un grado más a la célula, lo que incrementa su capacidad de responder a sonidos más tenues o largos. Se cree que esa es la explicación de por qué más 80 milivoltios de potencial de acción en el endolinfa. Esto no a esto. Entonces, como vimos, entonces llega el sonido al tímpano, cadena de huesecillos, ventana oval, se produce la despolarización, se genera un estímulo que llega al ganglio espiral de Corti, de ahí el nervio coclear y posteriormente al nervio auditivo, el cual va a llegar al bulbo raquídeo. Entonces, ¿dónde llega? A los núcleos cocleares ventrales y dorsales del bulbo raquídeo. ¿Ya? Entonces, de aquí hacia una decruzación o entrecruzamiento. ¿Ya? Entonces, como vemos aquí, aquí sería ya las segundas neuronas, porque aquí hay una sinapsis. Y de aquí sube, ¿ya?, hasta los núcleos olivares superiores en la protuberancia, posteriormente continúa hasta a los núcleos lenisco lateral, como vemos aquí, y posteriormente llega al mesencéfalo, al colículo inferior. De ahí va a ir hacia el mesencéfalo, al núcleo geniculado medial, para ir de ahí hacia la corteza auditiva primaria, la cual se encuentra en el lóbulo temporal. Pero fíjense ustedes, aparte, no solo llega por esta vía donde se produce la decruzación o el entrecruzamiento, también llega por la vía, también esta vía, podríamos decir, homolateral. Igualmente va a llegar, ¿ya? Entonces, existe un predominio de la transmisión a través de la vía contralateral, ¿ya? Entonces, ¿dónde se encuentra esta vía contralateral? Se encuentra aquí, a nivel del cuerpo trapezoide, ¿ya? Entonces va a haber una vía contralateral en el cuerpo trapezoide, va a haber una vía contralateral a nivel del núcleo lenisco lateral, y igualmente a nivel de los núcleos del colículo inferior. Entonces, existen estas dos vías. Así en forma resumida, pero esta información igualmente va a llegar hasta la corteza auditiva primaria. Igualmente, como dice aquí, existen fibras del sistema reticular de activación en el tronco del encéfalo. Entonces, ¿cuáles son estas fibras? Son estas, ¿ya? Entonces, estas fibras colaterales del sistema reticular bajan al tronco del encéfalo. Entonces, ¿para qué me sirven estas fibras que bajan y no ascienden con las demás? Entonces, estas fibras se conectan al mesencéfalo, sobre todo, por ejemplo, si ustedes ahorita están aquí atendiendo y hay un sonido fuerte, entonces gracias a estas vías que descienden, hace que la persona dirija la mirada hacia dónde está ese sonido.
¿Ya? Eso es lo que hacen estas vías colaterales. Es el ejemplo que da. Si hay un sonido ruidoso, fuerte, entonces gracias a estas vías colaterales que descienden, hace que la persona dirija la mirada hacia dónde se ha producido ese sonido. Ahora, esto es lo que les quería explicar en la anterior clase. No pillaba mucho, pero esta más o menos se asemeja. Entonces, a ver. Alfredo, mira, aquí tengo la cóclea y tengo mi lámina basilar descentrada. Entonces, esto aquí lo estoy viendo en los núcleos cocleares ventrales, que dice aquí, y dorsales. Entonces, esto yo llamo orientación espacial de las fibras nerviosas auditivas. Entonces, aquí, Alfredo, la membrana basilar, en su parte proximal, ¿qué sonidos generaba? O sea, ¿qué sonidos estimulaba esa parte? ¿De alta o baja frecuencia? ¿Qué? Alta. Entonces, esta parte intermedia, frecuencias medias. Y esta parte ya distal, frecuencias bajas. Entonces, cuando se estimula de esta manera la membrana basilar, lo mismo va a pasar aquí en los núcleos. Miren, por ejemplo, tiene aquí esta parte, los núcleos cocleares ventrales y dorsales, donde van a llegar estos sonidos de frecuencia alta, intermedia y baja. Es lo que explica el libro, o sea, que los núcleos cocleares ventrales, dorsales, según la parte de la lámina basilar que se estimule, van a tener puntos específicos donde van a llegar sonidos de alta frecuencia, mediana frecuencia y de baja frecuencia. ¿Ya? Entonces, igualmente, eso se llama tonotopía. Por ejemplo, a nivel de la corteza auditiva, igualmente va a haber zonas específicas donde se van a estimular, pero ahí es mucho más complejo. No solo va a ser los sonidos de mediana, alta y baja frecuencia. Creo que tiene más de 6 decibelios. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, ahora voy a ver la corteza de la audición. Como vemos, se encuentra en la circunvolución temporal superior en un plano supratentorial. O sea, aquí. El libro no dice esto, pero se encuentra en el área de Brodmann 41 y 42. Pero también se ha visto la corteza, la corteza de la audición, la corteza auditiva. ¿Ya? Entonces, igualmente esta corteza auditiva se puede encontrar en la cara lateral del lóbulo temporal. ¿Sí? Esta parte de aquí, igual, puede formar parte de la corteza auditiva. Entonces, como veo, esta corteza auditiva, que la vemos aquí, sería en un plano transversal. Entonces, esta corteza auditiva son dos, es una corteza auditiva primaria, ¿ya? Que sería más o menos todo esto, corteza auditiva primaria, y una corteza auditiva secundaria. Ahí la corteza auditiva primaria y corteza auditiva secundaria. ¿Ya? Entonces, así estaría formada esta corteza auditiva primaria. Toda esa vía que hemos descrito anteriormente, ¿ya? Que va desde la protuberancia y sube hasta la corteza, llega a la corteza auditiva
primaria, toda la vía descrita. A la corteza auditiva primaria, secundaria, le llega, está conectada a la corteza auditiva primaria y también está conectada a áreas del tálamo. Entonces, esta sería la manera de cómo están conectadas tanto la primaria como la secundaria. Entonces, mapas tonotópicos de la corteza auditiva. Dice que tiene un mínimo de 6 mapas tonotópicos en la corteza auditiva primaria y secundaria. ¿Ya? Entonces, hay 6. Entonces, ¿qué me van a medir estos mapas? Me van a medir las frecuencias sonoras, ¿ya? Baja, intermedia y alta frecuencia. Eso me van a medir. La dirección del sonido, o sea, uno puede ver en qué dirección se encuentra el sonido. Igualmente, a nivel de esta corteza. ¿Qué más? Cualidades especiales del sonido, o sea, cuando tiene un comienzo brusco. Igualmente, modulaciones particulares, o sea, ruidos y frecuencias puras, dice. Entonces, todo esto lo hacemos mediante cuando llega el sonido a esa corteza auditiva primaria y secundaria. Entonces, todo esto se analiza a nivel de esta corteza auditiva. Entonces, hay una distinción de los patrones sonoros en esta corteza auditiva. Entonces, se han hecho estudios, por ejemplo, en los gatos. Se ha extirpado la corteza auditiva secundaria en los gatos. Entonces, ¿qué ha pasado? Si se extirpa esa corteza auditiva secundaria, dice que tiene la incapacidad de distinguir los patrones sonoros. ¿Sabe que hay un sonido, pero no sabe qué está escuchando? De distinguir los patrones sonoros. Ajá, no hay incapacidad de distinguir los patrones sonoros. En cambio, las personas, ¿qué pasa si se extirpa la corteza auditiva primaria? O hay una lesión a nivel de esa corteza auditiva primaria. ¿Ya? Por ejemplo, si una persona sufre un accidente de tránsito y tiene un sangrado que comprime esta área, esta corteza auditiva primaria, o se produce una embolia, que es un accidente vascular isquémico, y hay muerte de las neuronas a este nivel, se va a producir una sordidez parcial e incapacidad de localizar la fuente de sonidos. Entonces, si ustedes ven que esta persona tiene discapacidad, saben que hay una muerte de las células de la corteza auditiva primaria. En cambio, si existe una lesión a nivel de la corteza auditiva secundaria, se produce una incapacidad de entender el significado del sonido escuchado. Usted escucha, pero no tiene la capacidad de saber qué tipo de sonido es. Si es alto, bajo, grave, agudo, nada. Si hay esta lesión a nivel de la corteza auditiva secundaria. Entonces, todo esto es un resumen de lo que es audición. ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿De cómo se produce? Lo más sencillo que ustedes tienen que saber. Ahora, si ustedes quieren profundizar, hay muchos más detalles, pero esto yo, lo que ustedes tienen que saber como estudiantes de pregrado, ¿ya? Porque hay una parte de física del sonido. Hay gente que me gusta la física, no me gusta. Entonces, puede echarle un vistazo sobre la física del sonido. Hay un capítulo específico solo de física del sonido. ¿Ya? Ahora, ¿por qué lo estoy resumiendo? Porque no me van a hacer el mismo para terminar el programa. Falta mucho. ¿Ah? Todo lo que se viene. Sí, yo quiero terminar todo. Si no, van a tener problemas. Si no, ¿saben qué? Van a tener problemas.
por ejemplo, fisiopata, para tener problemas cuando lleve cirugía, porque en cirugía van a llevar la parte digestiva sobre todo, y el cirujano no va a hablar nada de fisiología, directamente va a patologías. Y si usted no tiene ni idea de la fisiología, ¿qué? No, sí, entonces. Creo que digestivo. Entonces, pero neuro no se acaba, porque nos vemos. Falta esto. Todo lo que es la parte, motora. Ya hemos visto todo lo que es la parte posterior, todas las vías posteriores, pero nos falta esto, todo parte anterior. Sobre todo en las funciones motoras de la médula espinal, que es bien complejo. Pero lo vamos a tratar de ver lo más simplificado para que ustedes entiendan qué está pasando aquí. ¿Ya? Y hay una parte donde es memoria, análisis de la información. Eso sigue investigación todavía. Eso vamos a ver así un poco nada más. Pero, por ejemplo, entonces ya hemos visto todo lo que es la parte posterior, cómo va el dolor, cómo va la temperatura, ¿ya? Cómo sube por la parte posterior, ¿ya? Entonces esto va a llegar hasta la corteza, dependiendo, ¿no? Si es un estímulo visual, ¿a qué parte de la corteza llega su cerebro? Visual. Occipital. Si fuera auditiva, temporal. Entonces, aquí lo que vamos a ver, que estas señales analíticas y órdenes de la corteza, ¿qué van a producir? Tareas musculares complejas. ¿Cuáles son estas tareas musculares complejas? Facilita el movimiento de giro, inclinar el cuerpo hacia adelante, pasar de marcha a salto y controlar y vigilar el equilibrio. ¿Por qué no se ve nada? No se ve nada. No nos pasamos de acción para poder ver. ¿Perdón? Ya. Entonces, como dijimos, estas señales analíticas y órdenes que se producen en la corteza cerebral, que es diferente, ¿ya? Eso tienen que saber diferenciar. Son tareas musculares complejas. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son esas tareas? Facilitar el movimiento de giro, inclinar el cuerpo hacia adelante, pasar de marcha a salto, controlar y vigilar el equilibrio. Todo esto se produce a nivel de la corteza motora. Antes se creía que la médula espinal solo transmitía todo esto. O sea, era una corriente eléctrica que transmitía y de ahí pasaba hacia los músculos. Y se coordinaba todo esto. Y que una lesión a nivel de la médula, o sea, no permitía ya producir estos, o sea, que si había una lesión a nivel de la corteza,
cerebral ya no se podía realizar ningún tipo de movimiento muscular. Pero se ha estudiado y ahora se sabe que aquí, en el asta posterior, anterior, existen circuitos neuronales especiales. O sea, hay miles de neuronas aquí a nivel de la médula espinal que tienen funciones. ¿Cuáles son estas? Tareas musculares sensibles, como ser caminar. Entonces, nosotros solo con la médula espinal podemos caminar, ¿ya? Pero no podemos realizar tareas musculares completas. Entonces, organización de la médula espinal para las funciones motoras. Entonces, como vemos aquí, tenemos una vía sensitiva, ¿ya? Entonces, tenemos nuestros receptores del dolor. Entonces, se produce la estimulación, llega al ganglio, el ganglio pasa ¿a qué asta? Dice, anterior o posterior. Posterior. Entonces, el asta posterior, ¿por qué vía iba el dolor? ¿Cuál era? ¿Qué vía era la que me llevaba al dolor? ¿Cómo se llama? La del disco lateral o la anterolateral. ¿Cuál era? ¿Cuál era la que llevaba al dolor? ¿Verdad? Ya me llevó. Lleva el dolor y la temperatura. Como ustedes saben, va por las fibras A o la fibra C. Luis, ¿por qué? ¿Por cuál fibra el dolor? Por las fibras C. Esa era B. Entonces, ¿por cuál era? Anterolateral, ¿qué es eso? ¿Por cuál iba el dolor? Anterolateral. Entonces tienen que repasar todo esto. ¿Ya? Entonces llega a la corteza y va a bajar por aquí, esta parte explica por qué se pueden producir movimientos a nivel gracias a las motoneuronas de la médula espinal. Miren esto, el estemario, tomen atención. Miren, esta es el axón aferente, ¿no ves? De las neuronas. Llegará hasta la posterior y va a ser, aparte de continuarse, ya sea con la vía anterolateral o menisco medial, miren aquí de rojo, para que no se olviden, hace sinapsis con una interneurona. Hace una sinapsis con la interneurona. Y esta interneurona que vemos aquí va a hacer sinapsis con una motoneurona anterior. Esta motoneurona se encuentra a nivel de asta anterior de la médula espinal. Por lo tanto, va a generar una respuesta, como vemos aquí en la imagen, y que va a inervar al músculo y hace
que nosotros retiremos la mano. No es necesario que el estímulo doloroso que se ha producido llegue hasta la parte de arriba, hasta la corteza, sino con el mismo hecho de llegar hasta la médula espinal va a generar una respuesta gracias a esta interneurona que se encuentra aquí. ¿Ya? Entonces, hace sinapsis y esta interneurona se va a conectar con la motoneurona anterior. Esta motoneurona va a ser, y yo refiero la mano de dolor. Entonces, cuando estos estímulos dolorosos son repetitivos, van a llegar en la corteza. Esto es lo que explicamos al principio, va a producir una memoria. ¿Ya? Entonces, aparte nosotros, gracias a esto podemos analizar. Entonces, analizamos hasta dónde nos podemos acercar al fuego, ¿no? ¿Qué vamos? Pero eso lo hace la corteza cerebral. Aquí, a nivel de la médula espinal, solo voy a tener para retirar la mano. Entonces, estas motoneuronas anteriores pueden ser alfa y gamma. Entonces, aquí tengo, esta sería la parte sensitiva. Bien. Entonces, tenemos la parte sensitiva, que llega hasta posterior. Esta hasta posterior se va a conectar por interneuronas con las motoneuronas anteriores, lo que estábamos diciendo hace un momento. Estas motoneuronas van a ser de dos tipos: las A-alfa, cuyo diámetro son de 14 micras o micrómetros, y las A gamma, que tienen un diámetro de 15 micras o micrómetros, como vemos aquí. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? Como vemos, que estas A-alfa están yendo a inervar los usos musculares, y estas ¿sabe que aquí está al revés? Aquí está al revés. Ya me lo cuento. Las alfas son estas. Ahorita lo cambio. Son estas de aquí. ¿Ya? Son los que van a inervar la placa motora o neuromotora que vimos al principio. ¿Cuál era la función de la placa neuromotora, Adrián? ¿Qué hacía? Mediante la acetilcolina. Son las encargadas de la contracción muscular. Ya, entonces está al revés. Entonces el diámetro igual está. No, el diámetro bien. De las alfa es de 14 micras. Entonces al revés, después lo cambio. Esto va aquí. A gamma son estas de aquí. No, creo que son 5 micras. Ya, pero está al revés. Es que no tengo los dibujos del libro. Tengo que buscar los dibujos y encontrar esta que estaba muy bien. ¿Por qué me da cuenta? Porque estas que son las A gamma van a inervar los usos musculares. Y al inervar los usos musculares, me van a inervar las fibras intrafusales. ¿De qué son encargadas las fibras intrafusales? Igualmente están formadas por actina y miosina. Intrafusales, que son estas de aquí, las que se encuentran aquí. Después lo cambio. Estas fibras intrafusales son las encargadas de mantener el tono muscular, el tonismo del músculo. ¿Ya? Entonces, resumiendo, entonces sabemos que las fibras sensitivas llegan al asta posterior, hacen sinapsis con una interneurona, y esta interneurona va a hacer sinapsis con la motoneurona anterior del asta anterior. Y esta motoneurona es de dos tipos: las A-alfa, que
que tienen un diámetro de 14 micras y las cuales van a inervar la placa motora o placa neuromuscular. ¿Cuál es la función de la placa neuromuscular, Pedro? La neuromuscular. ¿Cuál es la función? En cambio, estas A, gamma, que tienen 5 micras, inerva las intrafusales, ¿cuál es la función? Mantener el tono muscular. Pero es que las fibras musculares nunca están flácidas, mantienen siempre su tono muscular. A eso se refiere. Por eso, cuando hay lesiones y se pierde este tono muscular, ¿qué se va a producir? No. Desgarros o lesiones. Tiene que haber lesión. ¿Qué se va a producir cuando hay falta de tono muscular? ¿Qué pasa con el músculo? Atrofia. Se atrofia. Ahora, las interneuronas, ¿ya? Que son estas. Daniel, ¿cuál era la función de las interneuronas? Rocío, ¿cuál es la función de las interneuronas? Ya dijimos hace rato. Que las neuronas sensitivas, como vemos aquí, miren, esta neurona sensitiva haga sinapsis con la motoneurona. Esa es la función de la interneurona. Entonces, estas interneuronas son 30 veces más numerosas que las motoneuronas, pero tienen un tamaño más pequeño. Son muy excitadas, dice más o menos 1500 disparos por segundo. Y aparte, tienen múltiples interconexiones entre sí. O sea, están formando redes neuronales, como vemos aquí, o perdón, circuitos neuronales divergentes y convergentes, estas interneuronas. O sea, esto es muy complejo, ¿ya? Pero está fácil. Ahora, las conexiones de las interneuronas, motoneuronas, son las responsables de la mayoría de las funciones integradoras que cumple la médula espinal. Entonces, por ejemplo, el simple movimiento de caminar, que es una función simple de la médula espinal, es gracias a estas interneuronas que forman circuitos neuronales, ya sean divergentes o convergentes. Igualmente tenemos estas células de Renshaw, que son estas de aquí. Dice que son las encargadas de transmitir señales inhibitorias a las motoneuronas circundantes. Lo que explicaba aquí, ¿ya? Por ejemplo, dice que llega el estímulo de una neurona sensitiva, se hace sinapsis con la interneurona y va a estimular a una motoneurona alfa. Y gracias a estas células de Renshaw, producen una señal inhibitoria para que no se estimulen las motoneuronas que están a sus lados. Solo se estimule solo esa motoneurona. Entonces, esa es la función de estas células de Renshaw. Y están a sus lados. Por ejemplo, este dibujo. Si me estimularía una célula A alfa, esas células de Renshaw producen una estimulación inhibitoria que produce una inhibición en las A gamma, o sea, para que solo se produzca una contracción de la placa motora. Esa es la explicación correcta. Entonces, lo dejaremos aquí. Mañana